Recurso de revocación tradicional y recurso de revocación exclusivo de fondo. Derecho procesal fiscal. Alumno Campana Navarro Arturo. Recurso de revocación en materia fiscal. ¿Qué es un recurso de revocación en materia fiscal? El recurso de revocación es un medio de defensa administrativo opcional para los contribuyentes contra violaciones de actos y resoluciones de las autoridades fiscales, en donde se vigila la legalidad de dichos actos o resoluciones de las cuales están causando agravios, en donde se cometió una inobservancia o una mala interpretación de la ley. Recurso de revocación tradicional. El recurso de revocación procede contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales, que dicten las autoridades aduaneras, determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades y que exista cualquier resolución con carácter definitivo que cause agravios. Procede contra actos de autoridades fiscales que exijan el pago de créditos fiscales, cuando se dicte el procedimiento administrativo de ejecución y o afecten intereses de terceros. En el caso del interesado que le agraven determinadas resoluciones definitivas o determinados actos que requiere realizar la autoridad, a su consideración será optativo. Antes de acudir a un tribunal federal de justicia fiscal y administrativa, podrá interponer el recurso de revocación. Plazo para interponer el recurso de revocación tradicional. El recurso de revocación tradicional deberá presentarse en el buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación, excepto cuando se trate de un procedimiento administrativo de ejecución que no se apegó a la ley. El recurso, en este caso, solo podrá hacer valer ante la autoridad recaudatoria hasta que se publique la convocatoria del remate de dicho bien embargado. Una vez que se fije dicha fecha de publicación de la convocatoria, el interesado tendrá 10 días para interponer su recurso de revocación tradicional. Estos 10 días comenzarán a partir del día siguiente de publicado dicho remate. Recurso de revocación exclusivo de fondo. Una de las facultades que tiene la autoridad fiscal es la implementación de acciones para cerciorarse y confirmar que los particulares o sus representantes cumplan con las disposiciones fiscales y aduaneras. Entre esas facultades están la realización de auditorías fiscales, que pueden ser revisiones electrónicas, revisiones de gabinete y visitas domiciliarias. Así como también tendrán facultades la autoridad para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales. Aspectos específicos del recurso de revocación exclusivo de fondo. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa determinará las salas regionales especializadas en materia del juicio de resolución exclusivo de fondo, el cual versará únicamente sobre la impugnación de resoluciones definitivas que deriven de requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio o establecimiento o en las oficinas de la propia autoridad o dentro del buzón tributario la contabilidad. Proporcionar los datos u otros documentos que requiera a efecto de llevar a cabo la revisión. Practicar visitas a los contribuyentes. Practicar revisiones electrónicas, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados. El recurso exclusivo de fondo se procederá contra las resoluciones definitivas que emitan la autoridad a base de los procedimientos de verificación que estos realicen, siempre y cuando la cuantía sea mayor a 200 veces la unidad de medida de actualización elevada al año vigente en el cual se dictó la resolución definitiva. El recurso exclusivo de fondo solo se podrá hacer valer agravios que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la resolución que se recurra. Se entenderá como agravio de fondo aquel que se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa respecto de las contribuciones revisadas del que pretendan controvertirse. Procedimiento de un recurso de revocación exclusivo de fondo. Se da el procedimiento de verificación. La autoridad fiscal realiza una auditoría. Una vez realizada dicha auditoría, se le notificará al particular mediante una resolución definitiva. Esta resolución definitiva es la forma por medio de la cual la autoridad fiscal da a conocer las decisiones respecto a los actos o omisiones cometidos por el contribuyente.
con lo que se define y se da certeza a una situación legal o administrativa. El particular, si no está de acuerdo con los actos administrativos dictados en la resolución definitiva, podrá, antes de acudir a un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, interponer este recurso. Si el contribuyente decide optar por irse al recurso de revocación exclusivo de fondo, ya no podrá elegir cambiar de recurso. Plazo para interponer el recurso de revocación exclusivo de fondo. Una vez que haya sido notificado el contribuyente de la resolución definitiva, este tendrá un plazo para interponer recurso que empezará a correr dentro de los 30 días siguientes de haber surtido efecto la notificación. El particular deberá interponer el recurso de revocación exclusivo de fondo en el buzón tributario. El escrito de interposición de recursos también deberá mandarse al buzón tributario. Para elaboración del recurso de revocación exclusivo de fondo se deben de tomar en cuenta los requisitos generales para los recursos dispuestos en los artículos 18, 121, 122, 123 del Código Fiscal Federal. Recurso de revocación tradicional y exclusivo de fondo. El recurso debe de estar en documento digital, con firma electrónica avanzada. Debe de tener los requisitos de nombre del particular. Cuando no se gestione el nombre propio, la representación de las personas físicas o morales deberá acreditarse mediante escritura pública o mediante carta poder firmada por 2 testigos, mismos que serán ratificados por la autoridad fiscal, notario o federatario público, acompañando copia de la identificación del contribuyente o representante legal. Se deberá dar aviso a la autoridad fiscal dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se presentó la circunstancia. De no hacerlo, los actos que realice la persona a la que se le revocó la citada representación surtirá efectos jurídicos. Debe contener la dirección del domicilio fiscal, la dirección del correo electrónico y también la resolución o el acto que se impugna, los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado, las pruebas y los hechos controvertidos que éste trate. En el escrito en que se interponga el recurso o dentro de los 15 días posteriores, el recuente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales. En el recurso se podrán admitir las pruebas digitales de documental pública, documental privada. Estas podrán estar en fotocopia simple digital, original digital o copia certificada digital. Cuando las pruebas documentales no las tenga en poder el particular, se deberá de hacer mención del mismo recurso, que se le está pidiendo a la autoridad fiscal determinado archivo o documento que se encuentre en un determinado lugar. Pruebas periciales. La autoridad administrativa que resolverá el recurso tendrá la más amplia facultad para valorar no solo la idoneidad y el alcance del referido dictamen exhibido, sino también la idoneidad del perito emisor, pudiendo citar al mismo a fin de que en audiencia especial misma que se desahogará en forma oral, responde a las dudas o los cuestionamientos que se le formulen. Para ello, el perito será citado con un plazo mínimo de 5 días anteriores a la fecha fijada por la audiencia. En el desahogo de la audiencia respectiva podrá acudir tanto el promovente como la autoridad emisora de la resolución impugnada, para efectos de ampliar el cuestionario respectivo o en caso de la autoridad formular repreguntas. Cuando el recurrente avise que exhibirá las pruebas de documental pública, documental privada y prueba pericial, tendrá un plazo de 15 días para presentar dichas pruebas, que empezarán a correr desde el día siguiente en que se anuncie. Las pruebas testimoniales, excepto la prueba testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. El particular podrá exhibir las pruebas supervinientes. Estas pruebas solo son las que surgen después del plazo de exhibición de pruebas, por razones de que éstas no existían antes o el particular no tenía conocimiento de estas. También debe de tener el escrito de recurso de revocación tradicional o exclusivo de fondo la manifestación expresa de que se opta por el recurso de revocación exclusivo de fondo o un recurso de revocación tradicional. La expresión breve y concreta de los agravios de fondo que se planteen o agravios de un recurso de revocación tradicional. El señalamiento del origen del agravio, especificando si deriva de la forma en que se aparecieron los hechos o omisiones revisados, la interpretación o aplicación de las normas involucradas, los efectos que le atribuyen el incumplimiento total, parcial o extemporáneo de los requisitos formales o de procedimientos que impacten o trasciendan el fondo de la controversia.
Se debe acompañar al escrito los documentos que acrediten su personalidad. El documento en que conste el acto impugnado, constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por correo certificado, con acuse de recibido o trate una negativa picta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo, las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial en su caso. Cuando falte un requisito que el particular olvidó agregar al escrito de interposición del recurso de revocación, tendrá 5 días siguientes de haber sido notificado por la autoridad. Cuando dentro de ese plazo de 5 días el particular no exprese los agravios que olvidó poner, la autoridad desechará el recurso. Cuando el particular no señale el acto que desea impugnar, se tendrá por no presentado el recurso. Cuando existan errores en los citados hechos controvertidos o en las pruebas ofrecidas, la autoridad desechará las pruebas y perderá el derecho de citar los hechos. Una vez interpuesto el recurso de revocación, correrá un plazo de 3 meses siguientes a la interposición. En ese tiempo, la autoridad deberá dictar resolución y notificar al particular. Estas resoluciones serán resoluciones de los agravios fundados y examinados que hizo valer el particular, o resoluciones de los agravios del fondo en la cuestión controvertida. Es improcedente el recurso de revocación contra actos administrativos cuando los recursos que no afectan el interés jurídico del recurrente. Los recursos cuando existen resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de sentencias. Los recursos que hayan sido impugnados por el Tribunal Federal, por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando se haya interpuesto el recurso en un plazo que no haya sido señalado, cuando sean resoluciones que hayan sido dictadas por autoridad extranjera. El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. Una vez que se cumplan con todos los requisitos de su composición, contenido y demás documentos que necesite el recurso de revocación tradicional y exclusivo de fondo, y respetando todos los plazos que marca el Código Fiscal Federal, este se podrá interponer por buzón tributario. En el caso de que el contribuyente en su escrito de promoción del recurso de revocación tradicional o exclusivo de fondo manifieste que requiere el desahogo de una audiencia para ser escuchado por la autoridad encargada de emitir la resolución del recurso respectivo. Esta deberá tener verificado a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes aquel en que se emitió el oficio que tiene por admitido el recurso de revocación exclusivo de fondo o tradicional, señalando en el mismo día, hora y lugar para su desahogo. En caso de inasistencia del promovente, la audiencia respectiva no se podrá volver a programar, excepto cuando el promovente, con 5 días de anticipación a la fecha de la audiencia, solicite. Se fije nuevo día y hora para su celebración, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los 5 días siguientes a la primera fecha. La autoridad deberá dictar resolución y notificar en un término que no excederá de 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. Las resoluciones que pongan fin al recurso podrán desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso, confirmar el acto impugnado, mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución, dejar sin efectos el acto impugnado, modificar el acto impugnado o dictar un nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana. Para el trámite de desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, se aplicarán las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal, a través del cual se pueden impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación, en tanto no se opongan en lo dispuesto en el capítulo. Se desahogarán todas las pruebas ofrecidas por las partes. El tiempo que tarde el desahogo de las pruebas. Se desahogan todas las pruebas que fueron admitidas y las demás que fueron supervinientes. Las pruebas que ocupen desahogo posterior, como la prueba pericial y la prueba testimonial, el magistrado instructor dará un plazo específico para que se puedan llevar a cabo.